Buenos días tengan todos, apreciados participantes de la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente con énfasis en estudios de impacto ambiental del CIDIAT de la Universidad de los Andes. La breve presentación aborda el tema hoy de valoración y tratamiento de riesgos tecnológicos en las zonas 1 y 2 de la planta de producción de fertilizantes NPK que se ubicará en Lagunillas, Mérida, Venezuela. El grupo está conformado por Levi Ramírez, María Virginia Trejo, María Pineda y mi persona quien le habla, Jesús Flores. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca del riesgo tecnológico. Riesgo tecnológico, para hablar, más decir, para dar un resumen, es todo aquel riesgo derivado del uso y el acceso a tecnología. Es un riesgo que es fruto o producto de la actividad humana, más que todo en estos días. Muchos autores definen que es un riesgo socialmente construido debido a las instalaciones industriales, empresas de diferentes tipos que se instalan para se instalan para satisfacer necesidades humanas y que poco a poco van construyendo un riesgo, se va construyendo un riesgo que pueda presentar un problema no solo para el ambiente, sino para la salud de las personas, de los empleados que trabajan ahí y las personas externas. En este caso, como ustedes ya sabrán, una planta de fertilizantes, de producción de fertilizantes de NPK, es una planta que maneja sustancias químicas, productos químicos, tanto líquidos como sólidos. Y bueno, la puesta en marcha de esta planta, tanto en el almacenamiento, la producción del fertilizante, como en el despacho, puede generar diferentes tipos de riesgos que veremos a continuación. En este caso, el objetivo de esta breve, vamos a decir, porque es una pequeña investigación, es implementar la valoración y el tratamiento de riesgos tecnológicos en la zona 1 y 2 de esa planta de producción de fertilizantes NPK que se ubicará en Lagunillas, Mérida. Entonces, para lograr ese objetivo, tenemos que identificar esos posibles riesgos tecnológicos y socionaturales a los que se verá sometida la zona 1 y la 2 de la planta de producción de fertilizantes líquidos NPK. Luego, valorar según la probabilidad de ocurrencia. Es decir, vamos a suponer si es frecuente, es ocasional o es improbable que ocurra. Y la severidad de las consecuencias, es decir, si es leve, si es grave, etc. Los diferentes eventos de los riesgos previamente identificados. Luego se analizarán esos eventos identificados a partir de actividades ubicadas en la zona 1 y 2. Es decir, lo que ya tenemos los peligros identificados, entonces vamos a asociarlo a dónde se encuentran en esa planta. Se propondrán medidas preventivas para la mitigación, algunas medidas preventivas para la mitigación de esos posibles riesgos tecnológicos y socionaturales en la planta fertilizante NPK. Y luego pues se recomienda la elaboración de un plan general de contingencia de emergencia en la planta fertilizante NPK. La justificación, bueno, ya ustedes sabrán, el manejo de una planta de fertilizante, producción de fertilizante NPK, el manejo de sustancias químicas para la elaboración de un producto en el cual las fugas pueden generar algún daño para las personas, la importancia de conocer esos riesgos para proponer las medidas que los puedan, vamos a decir, prevenir, y en el caso de que llegaran a presentarse no sean vamos a decir, no sean catastróficos. La importancia de la valoración y el tratamiento de riesgo en esa planta. Antes que nada, esta planta es una planta que se va a construir. Ya existen diferentes tipos de plantas de estas en diversas partes del mundo y esta se va a construir, se empezará a construir en Lagunilla, Estado Mérida, y de ahí pues el interés en evaluar los riesgos socionaturales y tecnológicos presentes en la zona 1 y en la zona 2. La planta se ubicará, como ya mencioné, en el sector El Anís, la parroquia Chiguara del municipio Sucre, en el estado Mérida. Esta misma contará con 8.000 metros cuadrados, de los cuales 5.225 serán solo para plantas, es decir, la zona 1, 2, la 5, etc. Y lo demás para áreas verdes o el estacionamiento. Ahora sí, para entrar en tema, las especificaciones básicas de la planta de producción de fertilizantes. Aquí pueden observar un esquema de cómo es el proceso en la planta, que pueden ver, bueno, una recepción de materias primas, tanto sólidas como líquidas. Luego se lleva con una inspección de esas materias primas. Esta es la zona donde se evaluarán, vamos a identificar y valorar los riesgos, es la zona de almacenamiento de materias primas, tanto líquidas como sólidas. Este es el proceso de mezclado a base de un reactor que lleva las materias primas y produce el fertilizante NPK. Luego de un filtrado,
almacenamiento para su posterior despacho y un depósito intermedio. Este es el proceso de la planta que vamos a valorar a continuación. Las variables de diseño, bueno, aquí se presenta es que en base a las necesidades del cultivo o a los requerimientos del cultivo, la elaboración del fertilizante, el equilibrio fertilizante, la forma de nitrógeno, la temperatura de cristalización, tomando en cuenta las características o las necesidades de los cultivos, en este caso de la planta, de las zonas aledañas o la zona de influencia de esa planta. En este caso, bueno, según la descripción del proyecto, la planta abarcará, bueno, todos los alrededores que es tradicionalmente agrícola de la zona de Lagunilla, y también se espera que alcance el área del sur del lago. Entonces, dependiendo de las necesidades de los cultivos allí presentes, en la elaboración de los fertilizantes. Aquí pueden ver las zonas, las diferentes zonas. Bueno, aquí tenemos la zona 1, en este caso es la zona 1, donde se almacenarán las materias primas en estado sólido, así como depósitos o galpones. La zona 2, de manera de tipo cilíndrico, porque aquí se almacenarán los líquidos, materias primas en estado líquido. Aquí tenemos el proceso de la zona de donde se llevará a cabo el proceso, donde están los reactores, la elaboración fertilizante, la oficina de operaciones. Y aquí tenemos las instalaciones o los tanques de almacenamiento del fertilizante líquido final, EPK. Aquí tenemos unos depósitos vamos a decir, de desechos o los residuos. Y bueno, aquí ustedes pueden observar que esto es una zona, un galpón, que pueden haber interruptores, y es lo que valoraremos a continuación, identificaremos y valoraremos a continuación. Aquí es vamos a decir, un montacarga. Entonces el manejo de esto, todo lo que involucra las operaciones en esta área, tanto de aquí como aquí, es lo que se valorará. Aquí unas escaleras donde se puede observar que, bueno, que si puede haber caídas, todo lo que requiere aquí. Y sin contar, por ejemplo, bueno, las emisiones, vamos a decir, de sustancias químicas como líquidas. En este caso tenemos, por ejemplo, el ácido nítrico, el ácido fosfórico y el nitrato de amonio en el caso de la sustancia sólida. Aquí las vemos con mayor claridad. Zona 2, la zona 1, y bueno, algunos de los riesgos que se pueden ver en la manipulación de maquinaria, de sustancias químicas, riesgo eléctrico por interruptores, peligro de caída, vamos a decir, objetos o grasas. Lo veremos más a continuación. Esta es toda la planta. Hay diferentes tipos de riesgos. Bueno, hay unos según su origen, como químicos, vamos a decir biológicos, eléctricos, y según la actividad. En este caso, el grupo que presenta la exposición decidió hacerlo según la actividad. Y aquí tenemos la clasificación según la actividad. Entonces empezamos con según la producción industrial y almacenamiento. Bueno, se identificaron los peligros o las amenazas. En este caso, el contacto con superficies o objetos ásperos punzantes. El agente de peligro, bueno, hay equipos, tuberías, objetos sobresalientes, objetos fijos en áreas, y puede generar muertes, heridas. ¿Cómo se debe prevenir? Bueno, con normas de seguridad, educación del personal. Vamos a decir que esto es por parte de más que todo de la organización de la empresa, pero el trabajador también tiene que cumplir con medidas de control. En este caso, acatar las normas, utilizar su equipo de protección, acatar las señales de seguridad. Entonces, aquí en esta tablita ustedes pueden observar el peligro, el agente de peligro, los efectos que puede generar, el sistema de prevención y control que la organización debe implementar, y las medidas que debe acatar el personal, también, porque todos son responsables en la disminución de los riesgos. Aquí tenemos otro peligro identificado. Puede haber aprisionamiento de parte de la totalidad del cuerpo por o entre equipos en movimiento, es decir, las maquinarias. Hay que recordar los montacargas, vamos a decir, los equipos, transporte, etcétera, que puede generar incluso la muerte o amputaciones, es decir, incapacidad permanente. Y aquí los sistemas de prevención los pueden observar, procedimientos de trabajo y medidas preventivas de control que debe cumplir el trabajador. Igualmente, acatamiento de procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección personal, y así sucesivamente. En realidad son 22. Aquí se presentan algunos, son 22, se identificaron 22 peligros existentes de diferentes índoles. En otra clasificación, según su origen, bueno, se podrían clasificar de tipo biológico, de tipo químico, pero en esta clasificación todos entran en la producción y almacenamiento industrial, que fue que se clasificó según la actividad. Pero en realidad se identificaron 22 tipos. Aquí pueden observar algunos. Realmente, bueno, se escogieron algunos. Por ejemplo, la explosión e incendio, producto de combustión que se puede propagar en forma incontrolada.
En este caso, uno de los problemas que puede generar los incendios puede ser, vamos a decir, al entrar en contacto con las materias primas puede generar emisiones de gases tóxicos que son químicos. Asfixia por sofocamiento, más que todo, por ejemplo, espacios confinados o fugas masivas de gases, equipos de recipientes abiertos, por ejemplo, en las cuestiones de los depósitos, y puede generar mareos, pérdida de la conciencia, lesiones cerebrales, etcétera. Igual aquí hay otro peligro, situaciones desfavorables y enfrentamientos de origen familiar. Esto se clasificaría, según otra clasificación, según por su origen, no, ni por su origen, según la clasificación de PDVSA, entraría creo en la clasificación psicosocial, pero en este caso también entra en la parte laboral, en la parte de producción y almacenamiento. ¿Por qué? Porque los problemas personales pueden llevar a que el trabajador se desempeñe inadecuadamente en la empresa, y esto puede generar, bueno, puede ser un condicionante de riesgo. La segunda clasificación es según el transporte, según la actividad. En este caso, bueno, por accidentes, arrollamientos debido, vamos a decir, al despacho de materia prima, vehículos, montacargas, etcétera, que puede generar inclusive la muerte, quemadura, fractura, lo más común es fractura. Y aquí tenemos el sistema de prevención y las medidas que debe asumir el trabajador. Y el riesgo socionatural, en este caso se identificaron los sismos, no se identificaron otros tipos debido al área, la ubicación, por ejemplo, y otros que si deslizamientos, derrumbes, el área no se presta para eso, tampoco se presta, por ejemplo, para las crecidas que puedan afectar las instalaciones, pero si se encuentra dentro de la zona sísmica según FUNVISI, es decir, la zona sísmica 6, entonces peligro sísmico elevado y puede generar pérdidas de vida, lesiones si no se toman las medidas adecuadas. Luego la valoración de riesgo. Cumpliendo con el objetivo, aquí tenemos los peligros y aquí tenemos vamos a decir, asociados a la planta. Si hablamos, por ejemplo, del primero, contacto con superficies, objetos ásperos, punzantes, tenemos que pueden ser causados por las cintas transportadoras, materiales punzantes, las tolvas de carga, entre otro tipo de material. Vamos a escoger aquí, mire, este es el que mencionaba, puede haber caída libre o a otro nivel debido a ausencias de pasamanos o barandas. Se recuerdan que había unas escaleras, bueno, hacia los tanques, generalmente puede ser para hacer mantenimiento o inspecciones a los tanques tipo líquido, bueno, pueden haber caídas. Aquí tenemos, se refiere a las escaleras ubicadas en la zona 2, como pueden ver. Aquí tenemos que la vulnerabilidad, en ese caso de tipo 3, es grave, porque obviamente por una caída, y la amenaza, bueno, la amenaza de que eso se presente puede ser remota, es decir, no es algo que puede ser frecuente, a diferencia de la una vez, del primer peligro. El primer peligro, la vulnerabilidad, sí es insignificante porque son cortadas, pero la amenaza puede ser frecuente, es decir, que es algo que cortada o eso sí puede ser frecuente. Aquí tenemos el otro, que es exposición involuntaria a cargas eléctricas. Estos se pueden provenir de instalaciones o aquí el contacto directo con la electricidad, bueno, fallas en circuitos, en los almacenamientos, de interruptores. Bueno, esto sí, la vulnerabilidad es de tipo, puede ser catastrófico, ya que el contacto con la electricidad pues es grave, pues, y la amenaza puede ser probable. Y seguimos aquí identificando, aquí están los peligros, los pueden ver a continuación, y aquí tenemos los asociados. Este que está resaltado en negra es porque me llamó la atención, nos llamó la atención, puede ser que es el más significativo, vamos a decir así, según las zonas donde se está evaluando. Estamos evaluando zonas de almacenamiento de, vamos a decir, de compuestos químicos líquidos y sólidos. Entonces si puede haber una exposición ocupacional o accidental a las sustancias químicas o tóxicas, líquidas, sólidas y gaseosas por contacto directo o por cualquier vía de entrada al organismo. Hay gases líquidos producidos o contenidos por la falta de aireación. Entre esas sustancias líquidas tenemos el ácido nítrico o el ácido fosfórico. Entre las sustancias sólidas tenemos el nitrato de amonio y el nitrato de potasio. Y también tomando en cuenta que la emisión de gases de tipo, vamos a decir, tóxico, al entrar en contacto, vamos a suponer
ácido nítrico, como vamos a suponer un incendio, etcétera, que pueden ser perjudiciales. Entonces aquí está la clasificación. La amenaza y la vulnerabilidad ambas de tipo 4 quiere decir que puede ser probable y que puede ser catastrófico, porque bueno, era la muerte. En este caso, una vez que tenemos identificados los riesgos, aquí se pueden observar los tipos de riesgo. Son aceptables, estos tolerables, y hay unos que sí son críticos. Este es crítico, el que mencioné. Tenemos un rango de ponderación de 16, un riesgo crítico, el de las sustancias químicas. Finalmente, bueno, estos riesgos son tolerables: el transporte, los accidentes. Tenemos vulnerabilidad tipo 3 y amenaza tipo 3. Y tenemos el riesgo socionatural, los sismos, que según se encuentra la planta dentro de la zona sísmica 6, con peligro sísmico elevado. Bueno, la vulnerabilidad de que, vamos a decir, de que puede ser grave, pero la amenaza de este tipo puede ser ocasional, puede ser remota. O sea, no puede, sí se pueden presentar los terremotos, pero puede que no sea frecuente o ocasional. Es decir, que los terremotos que de grandes magnitudes, o sea, puede no presentarse ni cada 10 años, sino cada 25 años, hasta más. Aquí tenemos los tratamientos, la simbología, los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar, como temperaturas extremas, eléctrico, ergonómico, caídas, atrapadas. Estas son, bueno, la simbología según otras clasificaciones. Estos entrarían en riesgo físico, es decir, riesgo ergonómico, riesgos eléctricos. Para continuar con con el cumplimiento de los objetivos, ya tenemos el tratamiento, en este caso preventivo. Como les mencionaba, esto es una planta que se va a construir, pero hay una planta muy similar a esta en Bélgica, como que, y hay diversas plantas. Entonces, en base a las recomendaciones de ellas, no solo para la zona 1 y la zona 2, sino puede abordar este tratamiento previo preventivo, puede reducir, vamos a decir, los riesgos en todas las áreas. Aquí tenemos lo de capacitación permanente a los trabajadores sobre las reglas, normas y procedimientos de los trabajos. Tenemos procesos de inspección y evaluación en materia de seguridad y salud del trabajo, sistema de monitoreo y vigilancia epidemiológica de los riesgos y procesos peligrosos. Este es muy importante, el monitoreo y vigilancia de la salud de los trabajadores. Vamos a suponer, unos trabajadores importantes y puede llegar a causar la muerte, enfermedades y contagiarlas a otro personal. Dotación de equipo y protección personal, vamos a suponer, como cascos, guantes o anteojos para evitar partículas en los ojos. En el caso también del mantenimiento, esa zona 1 y esa zona 2, atención preventiva en la salud ocupacional y los planes de contingencia y atención de emergencia. Aquí tenemos otros, como las salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, en especial de las salidas de emergencia. Esto puede presentarse en casos de, vamos a suponer, el riesgo socionatural de sismo. Entonces, la señalización, no almacenar las sustancias líquidas y sólidas junto a materiales de combustible. Esto se refiere a que ellas en general no entran en combustión, pero si se llegase a presentar, vamos a decir, un incendio generado por aceites, grasas, etcétera, y entrar en contacto con sustancias químicas, con las sólidas, estas pueden, vamos a decir, generar gases tóxicos que pueden afectar no solo la salud de los trabajadores, el medio ambiente, las personas del área circundante. Los lugares de trabajo y sus respectivos equipos e instalaciones deben limpiarse siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. Cuando se derraman, vamos a suponer, sustancias químicas, etcétera, que puedan afectar a la salud de los trabajadores. Y este es muy importante: eliminar con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa. Hay uno de los peligros que se identificaron, que era, vamos a decir, resbalamientos que pueden generar inclusive la muerte. Entonces, eliminar grasas de montacargas, más que todo donde los trabajadores se desplazan, en los depósitos, en las zonas de almacenamiento de las materias primas, eliminar eso como tratamientos preventivos para reducir esos riesgos. Y finalmente se propone un plan de emergencia. En este caso, según las recomendaciones por plantas de producción de fertilizantes similares, realmente la de Bélgica hizo esta propuesta. Era un plan general de emergencia
pero para toda la planta en general. Cuando se presenta una emergencia, toda la zona, tanto el área operativa como la de producción como las de almacenamiento, deben trabajar de manera coordinada para enfrentar esa emergencia. Y para eso debe generarse un plan desde la identificación de las posibles emergencias a futuro que se puedan presentar hasta el manejo de las mismas. Vamos a decir, los contactos con las personas adecuadas, con el caso de los bomberos o de los rescatistas en caso de presentarse este tipo de emergencias, el manejo hasta la recuperación de la misma, pero se propone un plan de emergencia general. Más sin embargo, también recomiendan la presencia, por ejemplo, de dispositivos como eso iría también de carácter preventivo. Pero por ejemplo, en el caso de los incendios, como se propone el uso de extintores, el uso de alarmas de incendio, el uso de diferentes sistemas para el manejo de incendios, entra en el manejo de la emergencia, en cómo manejar la capacitación, cómo manejar esa emergencia, en ese plan de emergencia. Eso lo aborda el plan general de la emergencia. Para mitigar, vamos a decir, todo esto, mitigar o que cuando las emergencias se presenten sea de una manera, es decir, reducir la magnitud de la misma. Gracias por su atención y espero les haya gustado el tratamiento y valoración de riesgo tecnológico y un riesgo socionatural en la futura planta, Dios mediante, de NPK en Lagunillas, Estado Mérida.